Muy buenos días, ¿me escucha usted bien? Muy buenos días, doctor. Lo escucho perfecto. Bueno, si usted está en condiciones, le voy a dar la palabra para que inicie su alegato defensivo. Gracias, señor presidente. Muy buenos días para todos. Señor, solucionado el tema. Decía, señor presidente, que el deber de esta defensa, antes de comenzar con el caso puntual, o los casos puntuales que vamos a tratar en cuestión del tema Kuzman, a noticiar que el señor Kuzman se encuentra presente en mi estudio, tal cual como lo habíamos dicho la semana pasada, como una muestra más de su sujeción al proceso. Su deseo hubiese sido poder estar ahí en la ciudad de Bahía Blanca. Los hechos de público conocimiento que pasaron nos impidió, una situación que nos sobrepasó a todos. Así que nada, dejar nuevamente constancia su sujeción por las alegaciones que hace el Ministerio Público Fiscal sobre una presunta peligro de fuga. Dejar constancia, señor Kuma se encuentra conmigo en mi estudio jurídico en la ciudad de Rosario. Dicho esto entonces, señores jueces, en primer lugar, y antes de adentrarme al análisis del caso, es deber de esta defensa señalar que está más que claro que en este caso, como en todos, la labor del tribunal de juicio debe ser la de verificar si se han reunido pruebas suficientes para condenar a mi defendido, haciéndolo despojados de toda cuestión externa a lo sucedido en este debate, manteniendo así la total imparcialidad e independencia que les toca en el rol de juzgadores. Así las cosas, y sin perder de vista quien tiene la carga de demostrar con pruebas todo lo que dice ante un tribunal es el fiscal, por un lado, representando a la sociedad, y la querella, en lo particular, a las víctimas, dado que los jueces no investigan ni esclarecen crímenes, sino que les toca la tarea de examinar la prueba que el fiscal, y en su caso la querella, trajeron a este juicio, para reconstruir el suceso, pero no desde un discurso, sino con pruebas contundentes que así lo respalden, con la obligación indispensable de generar la certeza, más allá de toda duda razonable, de la responsabilidad del justiciable, en este caso Kuzman. Aquí se acusó, señores jueces, a mi defendido. Se pidió una pena alta, la máxima, resonando dentro y fuera de la sala tal pedido. Pero para lograr que los jueces puedan imponer ustedes esa sanción, no es suficiente un relato. Quien lo solicita debe probarlo y no debe tener fisuras en su postura. Deben lograr dar contundencia y no dejar lugar a duda alguna que las cosas sucedieron tal como se las contaron o como las afirman. Se deben agotar todas las líneas investigativas, descartarlas en su caso, desechándolas con argumentos sólidos y poder refutar y rebatir cualquier otra explicación o posibilidad, dejando certeza que la prueba recolectada no dejó dudas que las cosas pasaron tal como se contaron. Sobre este marco, veremos a lo largo de todo este alegato que todo el desarrollo acusador se escribe en dos renglones, pero después hay que demostrarlo. Todo es un relato sin respaldo probatorio. Es fácil creer en algo que analizarlo críticamente. La acusación es una simple narración, casi de ciencia ficción, como veremos. Ni siquiera es una teoría jurídica, sino que han convertido un relato en un dogma, en el cual no hace falta prueba alguna, y quien lo discuta es simplemente un negacionista. Esta defensa no se contenta con decirlo. A lo largo de este alegato, así lo vamos a probar. No estamos en presencia de una realidad paralela, señores jueces, sino de un presente absoluto que comienza a colarse en nuestras complacientes vidas. Poco proclives a ver que lo que estamos viviendo de verdad no tiene nada, queriendo escapar de las más atroces arbitrariedades que llevan 2 décadas y no han llevado a un despiadado extremo que silenciosamente ha abolido los más mínimos derechos y garantías que fueran la base, alguna vez, de un sistema republicano y democrático de justicia, arrasando así con el debido Estado de Derecho. La búsqueda de la verdad, señores jueces, no debe tomar el color de la venganza. No podemos seguir corriendo en círculos, lo que nos devuelve siempre al punto de partida, mordiéndose la serpiente su propia cola. Ningún defensor podrá cumplir fielmente con su misión si calláramos frente a semejante violación de derechos. La verdad, señores jueces, en este juicio ha quedado maniatado por imperio de este dogma que nos quiere imponer el Ministerio Público Fiscal, que no discrimina culpables de inocentes, mientras la política se ahoga en su propia demagogia. El objetivo de este alegato es demostrar que no se probaron las imputaciones contra Kuzman, que nada ha sido probado, dado que la responsabilidad de los acusadores es probar lo que imputan,
Justamente, vamos a demostrar fehacientemente que los acusadores no han probado sus extremos. Lo haremos desde la herramienta de la lógica y la sana crítica racional. Por ello, señores jueces, les ruego que, al igual que aquel anciano sigan la maravillosa obra Frankenstein y el moderno Prometeo, que logra empatizar con ese monstruo considerado una abominación de la tierra, nos escuchen. Ciego a todo prejuicio, a todo concepto o imagen negativa que ha intentado mostrarse sobre mi defendido, para así poder demostrarles que esta defensa, lo que va a exponer, no es un relato ajeno de la realidad, ni siquiera un recurso rayano al absurdo, sino que lo que esta defensa va a exponer es un grito silencioso que busca evitar que se arrase con las más arraigadas garantías constitucionales que solapadamente intentan abolir el principio de inocencia y la necesidad fehaciente de pruebas para una condena penal. Antes de analizar la responsabilidad concreta de Koopman en los hechos enrostrados, debe esta defensa realizar algunas consideraciones sobre cuestiones introducidas por el Ministerio Público Fiscal y la ex querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en sus respectivos alegatos. El doctor Fermento nos exhibió, nos entretuvo en su alegato con la exhibición de un video basado en la famosa entrevista de la periodista francesa María Monique Robin en el documental llamado Escuadrones de la Muerte y la Escuela Francesa, a través del cual el doctor Fermento quiso dar la impresión del reconocimiento de los generales de aquella época del denominado Plan Represivo Legal de Aniquilación. El video que se exhibió en esta sala corresponde a un pequeño fragmento del exhibido en su momento por el canal de Noticias TN. La verdad, señores jueces, ni en mis peores pesadillas hubiese imaginado que el Ministerio Público Fiscal exhibiera un video de TN, al cual aborrecen y que solo miran C5N. Ahora, ese video que nos exhibió el doctor Fermento no es el video original. No es el video que se exhibió en la televisión francesa, en el cual claramente se advierte que los entrevistados, en el video original que sí exhibió la televisión francesa, jamás hablaron de la situación argentina, sino que hablaron de la actuación de los oficiales militares franceses durante la década del 50 y del 60 y los conceptos que ellos se transmitían acá. Oculta, ese documento original tiene fragmentos de los reportajes a Díaz Besone, Viñone y Arguindegui. Claro, oculta el Ministerio Público Fiscal que esa cuestión, la del famoso video, ya fue oportunamente zanjada en su momento por la Sala 4 de la Cámara Nacional de Casación Penal mediante sentencia número 6076/04 del 30 de septiembre del 2004, recaída en la causa 4312, caratulada Arguindegui Albano sobre recurso artículo 445 bis del Código de Justicia Militar, en el cual concretamente la alzada determinó. Escuchemos. Ordenar el archivo de las presentes actuaciones por inexistencia de delito militar, artículo 352 del Código de Justicia Militar, dejando establecido dicha resolución en su considerando, sentado ello del contenido de los 3 reportajes reproducidos por el citado medio periodístico, cuyas copias corren por cuerda separada, permite corroborar la versión de los recurrentes, virtieron en sus respectivas declaraciones indagatorias en el sentido que el reportaje, que según afirmaron, no estaba destinado a ser difundido en el ámbito nacional, solamente tuvo el propósito de reseñar la actuación de los oficiales militares franceses durante la década del 50 y del 60, y en ese contexto histórico, la influencia que su doctrina había ejercido dentro de las Fuerzas Armadas argentinas. Esa finalidad es la que da cuenta la misma nota periodística conforme Fojas 380 de dicho expediente. Pero no me contento acá. Voy a ir mucho más lejos aún y voy a solicitar la venia para exhibir esta sentencia. Si me permiten, voy a exhibir esta sentencia para que la veamos todos. Que los fiscales aprendan algo. Ponelo. Mientras ustedes van a poder ver en algunos momentos más la sentencia. Ahí la vamos a ver. Continúo. Como dijimos entonces, el Ministerio Público Fiscal esconde toda esta situación para espuriamente dar sustento al relato construido que nada tiene que ver con la realidad de los hechos que originó ese famoso reportaje de la Escuela Francesa. Ahora bien, señores jueces, acá la ven, acá la tienen. Para que los fiscales la vean bien. Ahora, yo les voy a contar la verdad de todo esto, señores jueces. Y después les voy a decir cómo sé yo todo esto.
para dejar bien en claro cómo mintieron los acusadores en este juicio. El video original, que como bien dije fue exhibido por la televisión francesa, fue adquirido por el diario Página 12, el que inmediatamente elaboró otra, que es el video que se exhibió en esta sala, como una pieza falsa que sirviera en la instalación de una mentira, la confesión. Se editó y se compaginó de forma tal que se pretendía decir a los entrevistados lo que en verdad no dijeron. Este video, que el doctor Fermento nos exhibió en esta sala, fue peritado en esta causa que estoy mostrando, que tramitó ante la Sala 4 de la Cámara Nacional de Casación Penal, y se demostró que el video fue fraguado y adulterado. Entérese, doctor Fermento, de todo esto. No voy a detallar el peritaje entero, es muy largo. Simplemente me voy a detener en dos cuestiones. En el minuto 0005 se oye una voz en castellano, y esto consta en esta causa. Ahí está, cortá ahí. Repito, se escucha una voz en castellano que dice, ahí está, cortá ahí. Esa voz, señores jueces, es llamativamente muy similar al del ahora periodista y ex oficial de Montoneros, Horacio Verdi. Así aparece en la versión editada en la Argentina y que se exhibió en esta sala, al general Díaz Besones supuestamente diciendo, ¿cómo puedo sacar información a los detenidos si usted no lo tortura? ¡Wow! Cuando la versión original, doctor Fermento, decía, nos decían los oficiales franceses, ¿cómo puede sacarse información si no tortura a los detenidos? Pero la cuestión no termina acá. Este video editado exprofesamente, y esto, insisto, consta en la causa que ustedes están viendo, la sentencia, sirvió para que el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner, ordenara al entonces Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas iniciara rápidamente un sumario militar, el número 2103-5552-2, el cual no prosperó gracias al atinado pedido de avocación de la defensa de los imputados a la Sala 4 de la entonces Cámara Nacional de Casación Penal, la cual se abocó y dictó la resolución que estamos viendo. Sin embargo, la mentira ya había sido instalada y sirvió como base para la apertura de estos juicios, previo apriete a los entonces jueces de la Corte Suprema, tal como bien lo narrara el ex magistrado Adolfo Vázquez en su obra Asalto a la Justicia, de Editorial Sudamericana, y que tan claramente expusiera el doctor Ibáñez en sus alegatos. Ahora, todo esto lo sé, señores jueces, nadie me lo contó, porque en ese momento yo ya formaba parte de la defensa del general Díaz Besones. Lo sé por conocimiento propio, al cual tuve no solamente el privilegio de codefender junto al doctor Rafael Sarmiento, sino que me honró con su amistad. Ante esta innegable irrealidad, que no se puede dejar de pensar en los interrogantes que se efectuara el doctor Fermento en su alegato, cuando se refería a los imputados de esta causa, que declararon desconocer los hechos imputados. Se preguntaba el doctor Fermento, ¿cómo no podían desconocer esto? Si ellos formaban parte de la cadena militar, estaban en las unidades. ¿Cómo? Se preguntó Fermento, podían desconocer. Pues bien, yo me pregunto igual, ¿cómo el Ministerio Público Fiscal podía desconocer esta situación? ¿Cómo pudo el Ministerio Público Fiscal engañar al tribunal mostrándole un video editado, fraguado y encima fue peritado y hubo una sentencia judicial? No se entiende. Ante ello y siguiendo el mismo razonamiento, ¿cómo, doctor Fermento, usted se hacía esa pregunta y usted esto no lo sabía? No puede permitirse, señores jueces, que quienes dicen ser defensores de la legalidad y representar a la sociedad cometan este tipo de barbaridades. La verdad, señores jueces, cuando yo era chico, había un concepto que se manejaba cuando yo estaba en la facultad también, que era el concepto de idoneidad para ocupar un cargo en la administración pública. Y ese concepto era la capacidad técnica que se tenía para acceder al mismo. Hoy, lamentablemente, y luego de 20 años, vemos que la capacidad o la idoneidad para acceder a un cargo en el Ministerio Público Fiscal es haber sido militante del movimiento Evita, militante de la Cámpora o exquerellante por alguna organización de los derechos humanos. Bueno, ya podemos sacar el video, gracias. En esta ideologizada postura del Ministerio Público Fiscal,
realizó también en sus alegatos casi una proclama política, criticando arteramente las políticas del nuevo gobierno, como si éste hubiese hecho algo por estos juicios, para sostener una y otra vez la gran mentira de la cifra de los 30.000 desaparecidos. Solo le faltó en su alegato político, por suerte, con críticas al gobierno, decir, Cristina Corazón, acá tenés los pibes para la liberación. A esta altura, señores jueces, y huelga decirlo, pero hay que volver a decirlo una vez más, porque la mentira se sigue instalando, que los 30.000, que la consigna de los 30.000 es justamente eso, una consigna, no es un dato. Es algo que utilizaron y utilizan los organismos de derechos humanos para mantener vivo su relato. Ahora, que el Ministerio Público Fiscal utilice un dato ocultando la realidad, es de no creer. Veamos, el informe del Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, RUPTE, que en el año 2016 se remitiera a la ONG Ciudadanos Libres, y que dicho informe figuraba, hasta hace algunos años, en la página del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y que después durante el gobierno de Alberto Fernández fue llamativamente sacado, constaba que el número real de los desaparecidos entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre del 84 es 6.348. Repito nuevamente, 6.348. Dato que fue corroborado por las públicas declaraciones de la señora Graciela Fernández Mejide y puesto de manifiesto claramente en su libro La historia íntima de derechos humanos en Argentina, donde concretamente señala que por testigos directos, refugiados argentinos en España, al principio de la dictadura, y que por sus propias experiencias viajando por Europa para conseguir apoyo internacional en aquella época, tiene la certeza que el número de 30.000 desaparecidos fue una convención utilizada para comunicar y movilizar a la opinión pública internacional sobre la tragedia que se vivía en la Argentina. Esto también, a su vez, fue certificado por el ex integrante de Montoneros, Luis Labraña, quien públicamente afirmó que inventó el número de 30.000 y que fue por una necesidad para lograr apoyo económico. Cuando las madres llegaron a España en aquella época, 78, 79, llegaron con una lista de 3.700 a 4.700 desaparecidos. Entonces volvemos con lo mismo, el número real de desaparecidos en Argentina durante el proceso militar es 6.348. Dato mata relato. Que 6.348 personas desaparecidas es una barbaridad, por supuesto, nadie lo duda. Ahora, que ello autoriza a afirmar jurídicamente que en nuestro país hubo un genocidio, de ninguna manera. De hecho, según informes oficiales del Poder Ejecutivo Nacional, desde el año 2012 hasta el año 2016, el Ministerio de Seguridad de la Nación registró 13.306 desaparecidos en esa época, según decreto 1093 del día 12 de octubre del 2016. Nada así se de esto. Como bien dijo, retomo las palabras de Fernández Mejide. Yo siempre digo, si fueron 30.000 primero, ¿por qué las cúpulas no dicen dónde están los 20.000 restantes? Segundo, ¿qué pasó en esta sociedad que hay 20.000 personas que desaparecen y no hay una sola familia, un amigo o un compañero que denuncie? Es imposible. A su vez, el Ministerio Público Fiscal, no contento con todo esto, como se dice vulgarmente, caranchó sobre la situación de mi defendido, haciendo una espuria utilización de un video exhibido por Guzmán en ocasión de prestar declaración indagatoria en esta audiencia. En efecto, en la audiencia del día 21 de abril del 2022, mi defendido solicitó autorización para exhibir un video del careo solicitado por quien fuera jefe de la policía de aquellos años, Rosas, que esto fue el 10 de mayo del 2018, siendo autorizado por este tribunal y sin oposición de la Fiscalía ni de la querella. O sea, el video se exhibió sin oposición alguna de ninguna parte. El motivo, obviamente, del video, como quedó claro en dicha audiencia, era dar a conocer a este tribunal las serias irregularidades que Guzmán denunciaba en la tramitación de la causa penal que lo tiene como imputado. No debe perderse el norte, que este video ya había sido publicado en Internet el 18 de septiembre del 2018, en el portal de noticias prisionerosenargentina.com, siendo visto por todos y sin que nadie dijera una palabra al respecto. Nuevamente, el Ministerio Público Fiscal calla la verdad. Ya que este tipo de situaciones que derivó en una denuncia penal, que vamos a hablar brevemente de ello, en la causa HPCF sobre recurso de casación de la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal, de fecha 20 de septiembre de 2016, con claridad expuso la Cámara Nacional de Casación Penal. Sobre este particular,
debemos puntualizar en primer lugar que la cuestión no es novedosa y que esta Sala 3 ha sostenido ya desde hace años que las grabaciones caseras, al igual que cualquier otra prueba producida por particulares, no pueden considerarse genéricamente ilegítimas o inadmisibles. Su valor probatorio debe ser ponderado junto a los restantes elementos de cargo y su incorporación no puede ser tachada de ilegítima, toda vez que se trata de elementos de prueba aportados por particulares a fin de acreditar el hecho que se investiga. Ello conforme a la causa 4769 Vázquez Enrique sobre recurso de casación, registro 115/5, resuelta el 3 de marzo del 2005. Esta cuestión también fue resuelta por esta misma Sala 3 en causa Abramovici, Bernardo sobre recurso de casación, causa número 35.517 del 2007, registro del 4 de marzo del 2015, y la sentencia de la 217/15, en la cual se concluyó que las grabaciones efectuadas por los particulares en situaciones similares a las aquí analizadas pueden quedar incluso abarcadas en el ejercicio de un legítimo derecho de parte de quien las obtiene. Hay una cita, no la voy a leer, es muy larga, no quiero cansar sobre este tema, de Muñoz Conde, donde justamente habla de la posibilidad que tiene la persona de valer de esas grabaciones caseras para denunciar un delito. En este caso, Puma estaba denunciando irregularidades en la tramitación de su proceso penal. Esto también fue avalado por la Sala 1 en la causa 1242 Macri Eduardo sobre recurso de casación, también en la causa Escanca del 13 de abril del 2016. En este punto, para no cansarlos con tantos fallos, coincidimos con los señalados sobre el particular por el fiscal general en esa instancia, el doctor Javier De Luca, quien con acierto jurídico y analizando el alcance en esa causa de la cuestión debatida, sostuvo que la conversación captada no puede ser considerada lesiva al derecho a la propiedad. Así puede leerse el fiscal De Luca diciendo, en la causa Escanca, la grabación es ya de dominio público y los jueces no podrían soslayarla. Lo que ocurre es que la grabación es válida porque fue aportada por uno de los dos interlocutores y se trata tan solo del registro o constancia de la comunicación que uno de ellos le habría hecho al otro. Esto fue lo que pasó con la grabación de Kuzma. Y digo todo esto, señores jueces, por una sencilla razón. El Ministerio Público, después de la audiencia, y yo voy a hablar después sobre el tema, radicó una denuncia por desobediencia judicial. Remitió las actuaciones radicadas ese día, cuando Kuzma prestó declaración indagatoria, y ofició para que se investigue el delito de desobediencia judicial. Delito que, al momento de que se interpone en el 2022, ya llevaba 2 años que el video había sido exhibido públicamente, estaba no prescripto, estaba, como se dice vulgarmente, recontra prescripto, sino que además al día de hoy, 2025, donde Kuzma ni siquiera fue llamado a declaración indagatoria, tenemos 5 pedidos de sobrecimiento por prescripción de la acción legal que el fiscal de Santa Rosa todavía no se ha dignado a contestar. Pasaron más de 3 años. De 3 años pasaron. No hemos conseguido que se pueda cerrar esa causa penal. El doctor Fermento instó una causa penal totalmente prescrita. Increíble, ¿no? Pero es la verdad. La verdad, señores jueces, ya a esta altura de lo que esta defensa viene exponiendo, todos estos dislates del Ministerio Público Fiscal, la verdad que sinceramente y con una mano en el corazón, debería decir que los miembros del Ministerio Público Fiscal de Bahía Blanca ya deberían haber presentado su renuncia. Si fueran hombres caballeros con todo esto que estamos demostrando, cómo mienten y cómo tergiversan las cosas, la verdad que tendrían que haber renunciado yo. Pero claro, con cariño lo digo, ¿a dónde van a ir estos muchachos? No, si más que repartir volantes en la puerta del Instituto Patria, no podrían hacerlo. Por último, señores jueces, no puedo dejar de referirme a los conventillescos alegatos que efectuara la ex representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, más parecidos a comentarios de peluquería de barrio que a una exposición técnica de un representante del Estado Nacional. Solo voy a referirme a un hecho muy concreto. La ex letrada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación lanzó casi una oda a una causa conocida como la masacre de Napalpí.
casi como el pináculo de la jurisprudencia argentina que debía ser tomada por la jurisprudencia internacional. Era el pináculo del legado judicial. Esta causa, la masacre de Navalpí, una causa que tramitó en la Justicia Federal de Resistencia, donde se realizó un juicio oral, efectivamente, entre abril y mayo del año 2022, sobre una matanza de indígenas ocurrida en 1924, 100 años atrás, donde la Justicia Federal de Resistencia hizo declarar a los nietos, a los bisnietos de las víctimas, porque ni siquiera ya había nadie, ni siquiera teníamos imputados, obvio, estaban todos muertos. ¿Quién va a resultar imputado en esta causa? Insisto, la letrada del ex Estado Nacional, o la ex secretaría, la ex letrada de Secretaría de Derechos Humanos, se refiere a la misma casi como el pináculo de la jurisprudencia internacional y casi como que los países mundiales deberían imitar esto que la Argentina está haciendo. La verdad, señores jueces, con dolor digo, y lo digo con profundo dolor a esto, me causa vergüenza ajena que se despilfarre dineros públicos del Estado Nacional en juicios ocurridos hace más de 100 años. Acá hablamos de hechos ocurridos hace 50. En esa causa, que es el pináculo de la historia judicial, según esta letrada, pasó hace 100 años. Ni siquiera había imputados. Y no tengamos un peso, señores jueces, para nuestros pobres jubilados que ganan una jubilación miserable, o no tengamos un peso para que nuestros chicos estudien en la universidad. La verdad, ¿cómo le explicamos a la gente que gastamos plata en juicios hace 100 años y no tenemos plata para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad? Da vergüenza ajena, señor juez, en serio. Después uno se pregunta por qué la sociedad descree de la justicia, por qué la justicia y los abogados tenemos mal concepto. Y claro, si estamos ocupados, en vez de otras cosas, haciendo juicios de hechos ocurridos hace 100 años. Pero no se contentan con eso, sino que ahora también anuncian con bombos y platillos que la Fiscalía Federal de Caleta Olivia está haciendo declarar a los nietos y bisnietos de las víctimas de los hechos conocidos popularmente como la Patagonia Rebelde, para que los mismos sean reconocidos como delitos de lesa humanidad, hechos que ocurrieron en 1921 y 1922. Insisto, ¿cómo le explicamos esto a la gente? ¿Con qué cara le damos a decir al ciudadano común que en vez de investigar y enjuiciar hechos de corrupción de la clase política, cualquiera sea, o de los gravísimos hechos protagonizados por la narcocriminalidad, nos dedicamos a investigar y enjuiciar hechos de más de 100 años atrás? Insisto, pues nos quejamos que la ciudadanía descree de la justicia. No es para menos. Capaz que en breve, señores jueces, abran una causa contra Pedro de Mendoza y por su masacre contra los españoles allá en el año 1536. Todavía estamos en plazo, ¿no? Sí, son juicios que no tienen prescripción. La verdad, señores jueces, hay una cierta cuestión de la casta política y judicial que nos toma de imbéciles a todos. Ahora sí, señores jueces, aclarados debidamente estos temas, que era deber de esta defensa, me voy a adentrar a los casos en los cuales se le imputa a Koopman. A Koopman se lo acusa de la privación legítima de la libertad cometida por funcionario público, agravada por amenazas y violencia, en concurso real con la imposición de tormentos agravados por ser la víctima de perseguida política, en perjuicio de Néstor Oscar Bertinat, el primer caso.